Bueno, chicos, buenas tardes para los que no les había dado las buenas tardes hoy. Bueno, vamos a dar inicio entonces a lo que tiene que ver con la parte de la clase de hoy. Algunos no me enviaron los ejercicios que coloqué el fin de semana, ¿oyeron? Sobre el memorándum, para que no se dejen caer con los ejercicios porque después se les acumula. Entonces, para que estén pendientes de esa parte. Bueno, como pueden ver ahí en sus dispositivos, en el día de hoy vamos a estar trabajando con las actas. En las actas nosotros vamos a estar trabajando de 2 a 3 días. Profesora, ¿por qué vamos a estar trabajando tanto con actas? ¿Qué tiene ese componente de especial que nos va a quitar tantos días del esquema de clases? Bueno, les explico qué es lo que ocurre con las actas. Las actas nos van a quitar, o digamos que vamos a tener que emplear, porque no nos van a quitar, vamos a tener que emplear para el desarrollo de las mismas 2 días de clase o 3 días. Vamos a ver qué tanto logramos avanzar entre clase y clase, porque existen diferentes tipos de actas. Existen actas de comité, que son las con las cuales ustedes más van a estarse relacionando, son esas actas de comité administrativo, esas actas de consejo administrativo, son ese tipo de actas que se dan en las reuniones que se llevan a cabo al interior de las empresas o al interior de cualquier organización. Esas actas donde se dejan soportes de los actos administrativos, de las decisiones de trascendencia que se toman para llevar a cabo los procesos de gestión al interior de una empresa. Asimismo, dentro de ese componente de las actas, pues ustedes también se van a encontrar con unas actas que se llaman actas para jubilación o desecho de documentos. Cuando son empresas muy grandes o cuando son empresas del Estado, los documentos no se pueden eliminar sin dejar constancia de qué tipo de documento se eliminó y hacia dónde, hacia qué depósito digital fueron a dar esos documentos. Cuando son documentos legales también, si se va a hacer desecho por deterioro o algo, hay que dejar una constancia de ese soporte. Si es de pronto un documento, una carta de carácter administrativo o informativo, a los 6 meses ya ese documento no tiene validez. Si estamos hablando, por ejemplo, de una factura en ese mismo orden de ideas con respecto a el tiempo de vigencia de ese documento, a los 5 años ya una factura se puede eliminar. Pero antes de uno hacer eliminación de esos documentos, uno hace el levantamiento de un acta donde uno hace una relación de que se eliminaron esos documentos. Ahora yo les voy a ir explicando porque yo les traje los diferentes tipos de actas con los cuales ustedes van a estar trabajando. Existen otras actas que son las más sencillas, que son las actas de programación o actas de eventos. Son las que por lo general se trabajan en las instituciones educativas. Este tipo de actas que se hacen cuando se hacen las izadas de bandera en los colegios, cuando se hace la programación de la graduación, todo eso que tiene que ver con eventos del colegio o de instituciones educativas se colocan en ese tipo de documentos, ¿ok? Entonces vamos primero a familiarizarnos qué es una acta, cuáles son esas características o elementos principales que tiene un acta, cuáles son las recomendaciones de redacción que ustedes deben tener en cada una de ellas. Y vamos a estar trabajando con 3 ejemplos. Vamos a estar trabajando una con un acta de una reunión de carácter extraordinario a nivel de institución educativa. Después vamos a trabajar con un acta de descargo. ¿Qué son las actas de descargo, profesora? Las actas de descargo, por lo general, se dan al interior de una empresa cuando 2 empleados se ven involucrados en una situación al interior de la empresa, por decirlo algo, supongamos que 2 empleados se agredieron de forma verbal, entonces esos empleados tienen que hacer los descargos de qué fue lo que pasó en esa situación. Si bien a ambos los van a sancionar, esa sanción puede ir desde despedirlos hasta suspenderlos por algunos días. De todas maneras, se hace el levantamiento de un acta donde ambas personas o las personas, no tienen que ser 2, pueden ser más, hagan declaración
de lo que ocurrió. A ese tipo de actas se le denomina acta de descargos. Hay otro tipo de actas que son las que se llaman actas de compromiso, que esas son actas donde pueden girar en torno a diferentes esquemas. Un acta de compromiso puede girar en torno a un compromiso de pago, un acta de compromiso puede girar en torno a compromisos de no agresión, un acta de compromiso puede girar en torno a mantener una buena disciplina, en el caso de los colegios, cuando los estudiantes tienen una disciplina bastante afectada, antes de hacerle matrícula condicional, se les hace un acta de compromiso, donde ellos se comprometen a mantener su disciplina, a mantener su buen comportamiento, a mantener su nivel académico, y así la institución no se ve forzada a votarlos. Entonces, vamos a ir mirando paso a paso cada uno de esos elementos que nosotros vamos a estar trabajando cuando, o que ustedes van a estar trabajando cuando se encuentran con este tipo de documentos al interior de la empresa. Lo primero que quiero que tengan en cuenta es que un acta se trabaja a nivel de todo tipo de empresa. Todo tipo de empresa, bien sea pública, bien sea privada, bien sea grande, bien sea pequeña, en algún momento de su actividad comercial va a requerir de un acta. Dentro de ese esquema, lo primero que debemos tener claro es que un acta se utiliza siempre, ¿para qué? Para depositar lo que se trató en una reunión. Puede ser de carácter específico o puede ser de carácter general. A diferencia de las cartas, las actas no tratan un solo tema. Las actas tratan los diferentes temas que se requieran dentro de la reunión donde esa acta se originó. Y ese documento, que es un acta, siempre una vez ya es procesado, ya es redactado, adquiere un valor tanto administrativo, un valor legal, requiere un valor jurídico y un valor histórico. ¿Cómo así, profesora? Valor administrativo porque sirve para dejar un comprobante dentro de ese proceso que se llevó a cabo a la hora de tomar una decisión administrativa al interior de la empresa. Componente legal porque es de acervo probatorio. Por ejemplo, cuando son actas de levantamiento de cadáveres, cuando son actas para constatar o para dejar constancia de documentos que se han eliminado. Un componente jurídico, cuando son actas de matrimonio, ahí ese es un componente jurídico. Y un componente histórico porque toda acta refleja un evento o un hecho que se haya dado al interior de una organización. Ahora, hay actas que pertenecen a las personas naturales. En el caso de las actas de matrimonio, le pertenecen a las personas naturales. En el caso de las actas de nacimiento, ese papelito, los que tienen hijos, ese papelito que se llama nacido vivo, que se entrega a nivel de las clínicas, eso es un acta. Eso es un acta donde se hace constar que esa personita nació con vida, que esa personita fue atendida en tal clínica, que esa personita se llama fulanito de tal, que su mamita es fulanita de tal. Eso es un acta. Ese documento, por ejemplo, el del nacido vivo, tiene un componente legal, tiene un componente jurídico y tiene un componente histórico, tan histórico y tan legal y jurídico es que hoy en día para que una persona pueda registrar un niño tiene que llevar el nacido vivo. ¿Por qué, profe? Porque no se sabe de dónde vino el niño. Y si una persona llega a registrar un niño y resulta que no es su hijo, se lo ha robado en otra parte y llega a una notaría, no, este es hijo mío, yo lo voy a registrar. No, tiene que llevar el documento porque a través de ese nacido vivo es que tiene el soporte legal y jurídico. Asimismo, dentro de esas actas se registra o se presenta cuando ese tipo de documentos tiene un carácter legal, es decir, cuando ese documento debe presentarse ante una entidad, siempre debe llevar membrete. Por ejemplo, las actas de grado, si ustedes se dan cuenta, cuando terminen la clase conmigo, revisen las actas de grado que a ustedes les entregaron en sus respectivos colegios de bachillerato y de primaria, y ahí ustedes encontrarán que está membreteado.
¿Por qué, profe? Porque las actas de grado deben ser presentadas ante la Secretaría de Educación. Entonces, como tienen que ser presentadas ante una entidad competente, en este caso la Secretaría de Educación, debe tener el componente legal de la identificación en papel. ¿Para qué? Para que ese documento no vaya a ser falsificado. Para eso es que se hace ese esquema. Lo mismo pasa con un acta de levantamiento de cadáveres, un acta de matrimonio, un acta de registro civil, un acta de bautismo, que, por ejemplo, ahora, en este momento, digamos que las actas de bautismo no tienen el valor que de pronto tenían antes. De pronto estoy hablándoles de 40 años atrás, cuando una persona se iba a registrar, pues tenía que llevar algunas veces lo que tenía que ver con el acta de bautismo para que pudieran registrarlo. Después, por aquello de la libertad de culto, pues esa parte la obviaron, la omitieron. Ya basta con que una persona lleve su nacido vivo, que es otra acta, y con esa acta ya la persona puede ser entonces registrada. Entonces, para que redondeemos, ¿qué es un acta? En sí es un documento donde se registra lo que se dio en una reunión o en un evento, en una situación específica. Eso es un acta. Y ya sabemos, cuando esas actas tienen que ser presentadas ante una entidad competente, deben ir en papel membreteado. Si son actas informales, como en el caso de las actas que se hacen de pronto para una pequeña izada de bandera del colegio, no necesariamente tienen que llevar el papel membreteado. Si la institución lleva un buen orden en su papelería, lo va a hacer, le va a colocar su papel membreteado porque ese documento va a reposar en los archivos de su institución. ¿Ok? Entonces, dentro de esa misma escala, cuando nosotros estamos hablando de las actas, en el ámbito administrativo, miren que les estoy hablando, esas actas tienen un esquema de redacción y una presentación. Profe, ¿por qué nos hace tanto énfasis en el ámbito administrativo? Porque no lo vamos a trabajar desde el componente legal. No vamos a trabajar un acta de levantamiento de cadáveres, puesto que esas actas solamente las manejan las personas que trabajan a nivel de SIGIN, a nivel de criminología, y pues bueno, no sé si de pronto alguno aquí en algún momento esté elaborando en algo así, y de ser así, a ustedes ahí les hagan su respectiva capacitación. Cuando se tratan de actas de matrimonio, esos son documentos legales, son formatos preestablecidos, que como son precisamente formatos preestablecidos, cuando ustedes ingresen a trabajar dentro de ese esquema, allá mismo en la institución les establecerán cuáles son ese componente. Nosotros vamos a trabajar específicamente las de carácter administrativo. Entiéndase las que se dan al interior de comité de una empresa, reunión de consejo administrativo, reunión de consejo académico de una institución, un acta de descargo que también la van a utilizar en su área de trabajo. Son los 4 componentes que nosotros vamos a estar trabajando en estos 2 días que vamos a estar explicando este tipo de documentos. Entonces, dentro de ese esquema, cuando nosotros hablamos de las actas, lo primero que debemos tener en cuenta es que en la parte superior, ahorita yo les voy a mostrar un croquis, un esquema de un acta. En toda acta siempre va a llevar el nombre del grupo que se está reuniendo. Supongamos que se reunió Asoviejitos. Asoviejitos tiene que colocar en la parte de arriba Asoviejitos. Supongamos que se reunió Mujeres Solteras de Ciénaga, así se llama el grupo. Bueno, Mujeres Solteras de Ciénaga. Siempre hay que establecerle el nombre de ese grupo que se reunió. Profesora, y si es una institución educativa, entonces se coloca el nombre de la institución educativa y se coloca si esa reunión que se está llevando a cabo es de carácter ordinario o extraordinario. Profesora, ¿cómo así que si es ordinario o extraordinario? Cuando una reunión es de carácter ordinario, ¿se acuerdan que cuando yo hablé con los que les di servicio al cliente, yo les explicaba que existe algo al interior de las empresas que se llama cronograma? En ese cronograma, de ahí se desprenden todas las actividades que se van a llevar a cabo durante el año, las reuniones de comité,
las decisiones que se van a tomar, absolutamente todo se plasma en ese cronograma de actividades. Así se le llama, cronograma de actividades. Entonces, en ese mismo cronograma de actividades se establecen qué reuniones se van a hacer y qué comités de la empresa se van a reunir. Si se va a reunir el comité administrativo, si se va a reunir el comité de contabilidad, si se va a reunir el comité de gestión y eventos, si se va a reunir el comité del área administrativa, porque las empresas manejan diferentes tipos de comités. Cuando ustedes estén en su área de trabajo, aquellos que ya vieron organización de documentos, debieron ver una parte que se llama manejo de agenda, física o electrónica, ahí uno debe colocar eso. Ahí se establece cuál va a ser todo ese manejo de eventos administrativos que se van a llevar a cabo. Bueno, esa es la parte ordinaria. Cuando es extraordinaria, profe, resulta que dos compañeros se agarraron a golpes al interior de la empresa y se necesita hacer una reunión para determinar, porque son buenos empleados, no se les puede votar de una vez, pero entonces se debe establecer qué sanción se va a seguir. Entonces se reúne el comité de socios o se reúne el comité disciplinario de la empresa y determina. Ahora, reunión extraordinaria. Supongamos que ustedes trabajan para una cooperativa y resulta que en esa cooperativa hay un socio que está pasando por una situación muy compleja, resulta que le tienen que hacer una cirugía de carácter urgente y ustedes manejan un fondo y hay que tomar una decisión, todos deben votar a ver si todo el fondo que está ahorrado se le pasa a ese socio. Eso es una reunión de carácter extraordinario, son reuniones que hacen referencia a eventos que no estaban programados, sino que se dan ahí en el acto, se dan de manera emergente y de carácter urgente e involuntario, entonces eso provoca una reunión de carácter extraordinario. Asimismo, las actas siempre se redactan en tiempo pasado. Profesora, ¿cómo que las actas se redactan en tiempo pasado si usted nos acaba de decir que las actas hacen parte de lo que se va tomando, la decisión que se va tomando en una reunión? Porque es que las actas funcionan de esta manera. Supongamos que nosotros en este momento tenemos un grupo llamado ProJóvenes y en este momento estamos en una reunión en el grupo ProJóvenes. Estamos tomando la decisión de qué podemos nosotros hacer para contribuir a que las personas tomen conciencia de la importancia del uso del tapabocas, por decir algo. Esa es nuestra reunión el día de hoy. Reunión de carácter extraordinario, puesto que entramos en una nueva faceta dispuesta por el gobierno, donde todo el mundo a partir de hoy puede salir a la calle. Entonces necesitamos crear conciencia en esas personas. Entonces resulta que nuestra secretaria va a ser Mirta. Entonces, Mirta va a ir tomando apuntes de todo lo que se vaya dando en esa reunión. Va a decir, bueno, una de las miembros identificada con el nombre de Andrea Hernández hizo su participación. Ella expresó que lo ideal sería hacer una campaña de concientización. Entonces, Mirta en el momento, ella va a tomar el apunte de que Andrea está diciendo eso y va a colocar el nombre y va a decir entonces que los demás miembros de del comité que se encontraban en ese momento reunidos aprobaron la postura que tuvo Andrea, la sugerencia que hizo Andrea. Entonces, Mirta va tomando todos los apuntes en ese momento, pero ese es un acta de borrador. Cuando Mirta se siente en su computador, ya como la secretaria de ASO Jóvenes, entonces ella va a comenzar redactando el día 1 de septiembre, se reunió el grupo de socios de ASO Jóvenes en cabeza de su presidente Manuel Miranda, de su vicepresidente Marjorie Bedoya,
y se tomaron las siguientes decisiones. Miren que todo lo vamos a estar hablando en pasado. ¿Por qué? Porque ya ese evento ocurrió. Mirta toma los apuntes mientras se está dando la reunión, pero cuando ya ella pasa ese documento en limpio, ya ella pasa ese documento a la hoja donde se va a quedar de forma definitiva, entonces ya ese evento ocurrió y ella lo va a redactar en tiempo pasado. ¿Cuáles son las únicas actas que se dan en tiempo presente? Las actas de descargo. Esa que yo les indicaba, me están haciendo una acusación, me están acusando de que yo golpeé a un compañero, me están acusando de que yo me robé algo. Todo eso son actas de descargo. Cuando yo llego y digo en ese documento, no, yo soy inocente de lo que se me están acusando, o no, yo sí agredí a fulano de tal, pero lo hice porque me pasó esto y esto y esto y esto y esto. Esas actas de descargo, esas sí se hacen en tiempo presente. Entonces, supongamos que Loraine sea en ese momento la secretaria y en ese tipo de actas, Loraine va a decir, entonces, el señor Pepito Pérez se presentó hasta nuestras oficinas y en su declaración indicó lo siguiente, que él agredió a Juanita porque resulta que Juanita lo agredió de forma verbal y no contenta con ello, llegó y le arrojó un jugo o una bebida caliente. Él en ese momento perdió el control y también procedió a agredirla físicamente. Miren que el contexto que se está dando es totalmente diferente al que Mirta estaba redactando, porque Mirta redactó algo que se aprobó en su momento en una reunión y Loraine está colocando algo que en el momento le están relatando ahí en tiempo presente, ¿ok? Entonces, ¿qué otro elemento debemos tener en cuenta? Ningún acta, ningún párrafo al inicio de esos párrafos se puede utilizar a la mitad, se puede utilizar al final, pero nunca se puede utilizar al inicio de un párrafo los gerundios, ¿se acuerdan? Ando yendo. Caminando por el parque, el señor Carlos indica, no, lo contrario, el señor Carlos indica que se encontraba caminando por el parque cuando su compañera de trabajo, Juanita, llegó y lo agredió verbalmente. ¿Sí ven? Pero no puede comenzar ahí, en el punto específico al inicio del documento. También hay que tener en cuenta que aquí... Señor, disculpe, repita eso último que dijo. Claro que sí, mijita. Le decía que cuando se está trabajando con actas no se puede trabajar al inicio. Quiero que tengan muy claro esa parte. Al inicio de los párrafos no se puede trabajar con gerundios. Ando, endo. ¿Cómo así? Vuelvo al ejemplo que les decía de lo de Loraine. Está Loraine tomando el acta de descargo del señor Carlos y entonces llega y Loraine coloca, caminando por el parque, el señor Carlos indica que no. Ella tiene que colocar, el señor Carlos indica que mientras estaba caminando por el parque, entonces no es que no pueden utilizar los gerundios, sino que no pueden ir al inicio del párrafo. Siempre hay que iniciar con palabras diferentes de gerundios. El otro elemento, ahora sí, Giselle. Señora, sí señora, okay. Gracias. El otro elemento que debemos tener muy en cuenta cuando estamos trabajando con este tipo de documentos es que no podemos utilizar lenguaje telegráfico. ¿Se acuerdan que en las cartas, se acuerda que en todo lo que tiene que ver con memorándum y demás, cuando nosotros circulares, cuando nosotros vamos a colocar el asunto, nosotros trabajamos con lenguaje telegráfico. En las cartas, en las actas no. En las actas hay que ser específico, desmenuzar, no dejar nada a la suposición. Todo tiene que decirse tal cual como se ha establecido y como se ha ido dando. Incluso si es un acta de eventos. En las actas de evento hay que establecer cuáles van a ser los elementos que se van a manejar durante ese evento, sea cual sea la naturaleza de ese evento.
Ahora, hay que tener muy en claro que solamente se hace un acta de eventos cuando el evento que se va a llevar a cabo es de corte protocolario. No es que si vamos a organizar un almuerzo al interior de una empresa, entonces automáticamente eso va a requerir de que se haga un acta. No. Siempre que se hace un evento es porque es de carácter protocolario. Por ejemplo, cuando se va a dar a conocer un nuevo miembro, un nuevo socio de la empresa, se puede hacer un acta. Cuando se va a dar a conocer cuál va a ser el corte o todas las decisiones o políticas económicas que se van a tomar durante la emergencia de la pandemia, se hace un acta. Cuando se va a dar se va a llevar a cabo la izada de bandera de la institución educativa, es un acto protocolario, entonces se hace un acto. A eso es, digamos, que lo que yo quiero que les quede claro con respecto a esta parte. Asimismo, dentro de ese contexto, cuando nosotros estamos trabajando, miren que no hemos salido de la parte de las recomendaciones para la redacción de la misma. Ahorita yo les voy a mostrar cómo son los elementos y les voy a mostrar un ejemplo específico de un acto. Entonces, los párrafos que se narran al interior del acta deben ser muy claros y deben ser concisos y se debe especificar las decisiones que ahí se tomaron. Se colocan si no estuvieron de acuerdo, supongamos que se acuerdan que dijimos, no, vamos a hacer una reunión de jóvenes para verificar y para llevar a cabo una campaña para que las personas tomen conciencia del uso del tapabocas. Entonces, supongamos que en el grupo tenemos a Juanita y Juanita no considera que sea necesario que se utilice el tapabocas. Entonces Juanita vota en contra. Juanita dice, no, pero es que yo no estoy de acuerdo con Andrea, ni con ninguno de ustedes. Cada quien es libre de utilizar el tapabocas si quiere o no quiere. ¿Por qué tienen que obligarlo? Eso sofoca, a mí eso no me gusta, yo no voy a obligar a nadie a hacerlo. Bueno, entonces, Mirta, que es nuestra secretaria de jóvenes, ella llega y establece entonces que una de las participantes, Juanita Costa, no estaba de acuerdo con las decisiones tomadas, pero como si hubo quórum a la hora de tomar la decisión, entonces se estableció que ella hace salvamiento de votos. ¿Ok? Eso se coloca. Ahora, ¿qué no se debe colocar? No se colocan cosas que no sean trascendentes. No, es que resulta que durante la reunión la señorita Stephanie Orozco levantó la mano y dijo, ¿me puedo levantar? Quiero ir a tomar agua. No, eso es innecesario. Ya esos elementos que no aportan a lo que es la esencia del evento no se colocan ahí. El otro elemento que se debe tener en cuenta es que toda acta siempre lleva un original y lleva una copia. Y puede ser una o varias copias, porque resulta que hay empresas, ante todo cuando son reuniones de comité de socios, que a cada socio le entregan una copia de esa acta para dejar constancia de cuáles fueron las decisiones de carácter económico y de procesos que se tomaron para la empresa. Entonces, cuando ustedes estén en su área de trabajo y a ustedes les toque hacer un acta de consejo administrativo, un acta de consejo de socios, un acta de concertación, ustedes deben preguntar cuántas copias se necesita del documento. Eso es lo primero que ustedes deben preguntar. Si le dicen, no, no se necesitan, bueno, usted saca su acta original y saca una copia, porque siempre se deja una copia para el respaldo o registro del mismo. De hecho, hay empresas donde se hace lo siguiente, la original se maneja a nivel digital y la copia es la que se pone para lo que se le denomina soporte administrativo. Ahora, tanto la original como la copia tienen que ser impecables. Un acta no puede llevar ni borrones, ni tachones, no puede colocársele liquid paper, no puede tener ni la más mínima enmendadura. Las actas tienen que ser limpias.
pulcras en su totalidad. Ante todo, si es un acta de carácter legal, por ejemplo, si es un acta de grado, esas actas tienen que quedar completamente impecables. Ahí no puede haber ningún tachón de ningún tipo, ningún error de ningún tipo, ni de transcripción, ni de datos, ni de fecha. Me equivoqué, coloqué una coma donde no era, le voy a poner un poquito de liquid paper. No, ya pierde el carácter legal ese documento. Asimismo, dentro de ese soporte, entonces, no debe tener errores técnicos. Me equivoqué y resulta que el nombre no era Jacinto con J, sino con H. Bueno, eso es un error técnico. Ya esa acta queda anulada. Errores ortográficos, como le digo yo, tampoco se los pueden permitir cuando se trata de este tipo de documentos, ni mucho menos gramaticales ni de puntuación. Entiéndase, tiempos verbales, problemas a la hora de los géneros, problemas a la hora de los números, no. Tiene que ser completamente impecable. ¿Por qué? Porque resulta que cuando se vuelva a dar la próxima reunión, esas actas a ustedes se las van a revisar para aprobarlas. Y si un acta tiene cualquiera de este tipo de errores, esa acta rebota, no se las reconoce y les toca volverla a hacer. ¿Y sabe qué ocurre? Que esa acta va a quedar en el soporte, se va a indicar que la señorita Juanita no tuvo la debida precaución y por errores ortográficos y técnicos el acta no fue aprobada. Así se tiene que establecer en la siguiente acta para justificar que esa acta no fue firmada en su momento. Entonces, por eso tienen que tener tanto cuidado con este tipo de actas, las administrativas. Un acta de un evento se vale todo. Un acta de un evento, incluso de un mensaje de bandera, a última hora, al niñito que le tocaba decir el Ave María, amaneció enfermo, entonces toca borrarlo. Y ya ese día no se dice el Ave María porque el niñito no llegó. Y esas cosas pueden pasar a nivel de instituciones educativas, pero a nivel administrativo no se puede permitir ese tipo de esquemas, ¿ok? Dentro de un minuto, chicos, se va a cortar la comunicación, por favor, vuelven a ingresar. Entonces, asimismo, dentro de ese esquema, se debe indicar cuando haya votaciones, porque hay elementos que son para votar, actas que son para votar, el acta de descargo, ¿se acuerdan? Donde Noraine trabaja, los dos empleados que se agarraron a golpes y resulta que son empleados valiosos para la compañía y entre los socios tienen que tomar la decisión de qué se va a hacer. Entonces ahí se debe registrar cuántos votaron, quiénes votaron a favor, quiénes votaron en contra, si hubo votación en blanco, todo eso se establece en las actas. ¿Qué es lo que hacen a nivel de actas de consejo? En el caso de los consejos municipales se llevan este tipo de actas también, en el caso de asambleas, en el caso del Senado. Ok, entonces, les decía, dentro de este esquema, quedamos en el punto donde les indicaba que cuando dentro de esas reuniones se den votaciones, ustedes deben colocar, miren que esto se los estoy explicando pasito a pasito, porque es que resulta que las actas las redactan los secretarios y los asistentes de cada empresa. No existe absolutamente ninguna otra persona al interior de la empresa que se encargue de la redacción de las actas. Las actas siempre las van a redactar los secretarios, secretarias o los asistentes administrativos de esas empresas. Son los que se encargan de esta parte. Entonces, por eso ustedes son documentos que deben aprender a manejar muy bien. Asimismo, dentro de ese esquema, profe, ¿por qué nos hace tanto énfasis en cada uno de esos elementos que nosotros debemos tener teniendo en cuenta? Porque ustedes en su área de trabajo, el jefe no les va a estar diciendo durante la reunión, mire, señor Manuel o joven Manuel, hágame el favor, anota ahí cuántos socios votaron. Mire, hágame el favor, no se le olvide colocar que el socio Iván dijo que no estaba de acuerdo. No, ellos no van a informarle a ustedes sobre eso. Se supone que ya eso es algo que ustedes deben llevar aprendido desde acá, desde su componente académico, ¿no? Entonces, asimismo, siempre, miren que vuelvo a hacer énfasis en esta parte, cuando sea necesario mencionar la intervención de una de las personas que están ahí, profe, ¿cuándo se menciona una intervención? ¿Cuándo es necesario indicar que X o Y persona intervino en el esquema de una reunión? ¿Cuándo lo hacemos? Bueno, se hace específicamente cuando esa intervención
aporta algo decisivo a la toma de decisión que se esté dando dentro de ese comité que ha convocado a esa reunión. ¿Oyeron? Ese es, digamos, que el esquema que ustedes deben tener en cuenta. Siempre se va a establecer y se va a colocar siempre y cuando sea trascendental para lo que en el momento se está decidiendo. Si no, no se coloca. Vuelvo y les repito, el ejemplo que les colocaba ahorita de que un socio llegó, levantó la mano y preguntó, ¿a qué hora vamos a almorzar? ¿O a qué hora vamos a interrumpir para ingerir nuestras once? Eso son cosas irrelevantes para el proceso que se estén llevando a cabo en ese momento, ¿ok? Entonces, asimismo, dentro de ese elemento que nosotros estamos trabajando, también dentro de esas mismas actas nosotros nos vamos a encontrar con el siguiente tipo de elementos. ¿Se acuerdan que les decía, no? Existen múltiples clases o tipos de actas, pero ustedes van a trabajar con unas específicas. Se van a encontrar con, en su mundo laboral, con actas de comité. Las que están resaltadas en negrilla son las que ustedes se van a encontrar en su área laboral. Actas de comité, actas de junta directiva. Profe, ¿y por qué en un acta de consejo municipal, un acta de consejo administrativo? Ojalá que así sea, que me los nombren como secretarios o asistentes a nivel de consejo, porque ahí ganan bien. Y ahí serían la única parte en la cual ustedes se encontrarían este tipo de documentos, porque este tipo de actas sí son de carácter específico, lo que son de consejo municipal y de consejo administrativo. Las de consejo administrativo son las que se dan al interior de los consejos que se crean o se forman en las alcaldías, en las gobernaciones, para lo que tiene que ver con todo el manejo de fondos de esas instituciones. Entonces se les denominan actas de consejos administrativos. Las actas de asamblea también se van a dar al interior de ese tipo de órganos. Las actas de eventos protocolarios, esas sí se las van a encontrar. Por ejemplo, en el caso de Gisette, debe estar cansada de elaborar actas de eventos protocolarios, porque al interior de las instituciones educativas se establece un cronograma y dentro de ese cronograma entonces se establece cuáles van a ser esas fechas importantes que se van a celebrar. Esos son los eventos protocolarios, que el Día de la Mujer, que el Día del Agua, que el Día del Idioma, que el Día del Maestro, que el Día... a ver, de la secretaria, señor. El día de la secretaria. Pero llevan a cabo un evento protocolario como tal, Gisette. No, lo unen con el del Día del Maestro. Bueno, ¿ves? Entonces digamos que llevan a cabo un solo evento dentro de ese esquema. El día de la graduación lo hacen. Hay instituciones que entonces llevan a cabo la Semana de la Ciencia y la Tecnología, entonces hacen una acta de evento para todos los eventos que se van a llevar a cabo en ese proceso. Un modelo de ese tipo de actas de eventos protocolarios nosotros lo vamos a estar trabajando en estos dos. Actas de reuniones administrativas, es así, son para el corte de lo que ustedes están en este momento. Actas de bajas de inventarios, que son unos documentos donde se especifica que los computadores que se encontraban en la sala, en el segundo piso, ya dejaron de tener vida útil y entonces esos computadores ya hay que archivarlos, hay que botarlos o en fin, no chequearlos porque ya no sirven para la empresa. Bueno, se hace un acta de baja de inventario. Ahora, una vez más le digo, por lo general estas actas de baja de inventario se hacen al interior de empresas que son de carácter público, porque en las empresas privadas casi nunca se lleva control de esta parte, porque este tipo de actos, por lo general, los autoriza directamente el gerente de la empresa. Entonces ya él está autorizado con respecto a ello. Entonces se lleva a cabo la destrucción del inventario y no se hace absolutamente nada. Ahora, si son empresas de carácter privado grandes, como es en el caso de Bavaria, como es en el caso de la Drummond, de Gradesa, que son empresas ya grandes. Por ejemplo, en el caso de Bavaria, que estamos hablando, pues es una empresa gigantesca que tiene varias sedes a nivel nacional. Cada vez que ellos van a dar de baja un inventario, por ejemplo, que unas canastas ya se pusieron muy feas y ya tienen que desecharlas, que tienen que eliminar botellas y demás, ellos deben reseñar en un inventario que eso se hizo, porque cada sucursal
tiene que responderle a una principal y a un comité de socios, por aquello de que de pronto las canastas no se perdieron, sino que las vendieron. Bueno, por eso tiene que haber un acta que respalde eso. Las actas de eliminación de documentos, las actas de sociedades, que son las que se establecen cuando inicia una empresa. Siempre que inicia una empresa y siempre que inicia una cooperativa y demás, se hace este tipo de actas donde se establece que el señor Fran, que el señor Manuel, que la señora señorita Zenaida, se reunieron y fundaron la empresa Pro Ciénaga Grande. Entonces ahí se establece con qué capital ingresaron, cuáles son las facultades de esos socios y todos los demás. Eso es lo que se llama un acta de sociedades. Las actas de entrega, que son documentos que ustedes van a hacer cuando vayan a entregar documentación o cuando vayan a entregar inventario y necesiten dejar un soporte que libre de responsabilidad. Para eso se hace un acta de entrega. Entonces llegan ustedes y colocan ahí que a través del presente documento se hace entrega de la relación de los siguientes documentos de carácter delicado del interior de la empresa y ustedes redactan todos los documentos que están entregando, qué soportes están entregando y colocan la firma de ustedes como el que entrega y tienen que colocar la firma de la persona que está recibiendo. Esas son las actas de entrega. Y las de nacimiento, que esas ustedes no las van a manejar, a menos que trabajen a nivel de una registraduría, y las actas de defunción, que son las que se hacen cuando se da el fallecimiento de una persona, que son las que entregan a nivel de medicina legal, entregan estas actas de defunción. Entonces, dentro de ese mismo esquema, vamos a mirar las actas administrativas, las que tienen carácter administrativo. ¿Cuáles, profesora? Actas de entrega, actas de sociedades, actas de eliminación, actas de inventario, actas administrativas, acta de evento protocolario. Esas son las que vamos a mirar ahora con respecto a cuáles son las partes que cada uno de esos documentos manejan, ¿ok? Entonces, lo primero dentro de ese esquema que ustedes se van a encontrar es lo que tiene que ver con la parte del membrete. Dentro de esa escala de ese membrete, ustedes van a manejar los mismos datos que se manejan en los membretes de las cartas. El mismo dato que se coloca allá en ese esquema de la carta, ustedes lo van a estar manejando acá. ¿Se acuerdan que siempre hay un encabezado y siempre hay un pie de página? Asimismo, dentro de ese elemento, cuando nosotros estamos trabajando un documento, nos vamos a encontrar con lo que tiene que ver con la parte del carácter de la reunión. Miren, aparece primero nuestro membrete. Vamos a suponer que estamos haciéndole entonces el acta a viejitos. Y se acuerdan que les dije, ¿no? Luego de que nosotros hagamos una reunión o se inicie el proceso de una reunión y vayamos a redactar esa acta, lo primero que debemos decir es el carácter de esa reunión y el nombre del grupo que se está reuniendo. Entonces, en este caso, vamos a establecer para nuestro ejemplo que es una reunión de carácter ordinario. Y vamos a decir que es del Consejo de Socios. ¿Del Consejo de Socios de quién? De Asoviejitos. Ahora, pregunto yo, acá a ustedes, Stephanie, cuando nosotros estamos diciendo que una reunión es de carácter ordinario, una reunión es de carácter ordinario, ¿a qué estamos haciendo referencia? Cuando yo digo que una reunión es de carácter ordinario. ¿Escuchaste, Stephanie? ¿Quién me responde de los que están en la sala? Stephanie, ¿no me oye? Angélica. Profe. Profe. Una reunión que está programada. Una reunión que está programada. ¿Y cuándo es, Fran, de carácter extraordinario? Muy bien, Angélica. Profe, cuando surge en algún evento que haya sucedido dentro de la empresa. Ajá, un imprevisto, ¿ok? Un imprevisto. Un imprevisto, una situación urgente, ahí lo vamos a colocar, ¿ok? Loraine, una vez yo especifico
Si la reunión es de carácter ordinario o extraordinario, ¿qué debo colocarle ahí en el mismo espacio? ¿Escuchaste, Loraine? Sí, profe. Yo creo que el nombre del grupo que se reúne. Correcto. Profe, y basta, muy bien, Loraine, basta con que nosotros coloquemos el nombre de la empresa ahí en el nombre del grupo, eso va a depender de qué sea lo que se esté tratando, porque resulta que de pronto se reunieron nada más el consejo de socios de Asoviejito, no se reunieron todos los miembros, solamente una parte de ese esquema. Ahora, dentro de una misma empresa, de pronto se dio una reunión a nivel, supongamos que es un colegio, se dio una reunión a nivel de consejo académico, se dio una reunión a nivel de consejo directivo, se dio una reunión única y exclusivamente con la planta de profesores. Entonces siempre se debe especificar cuál fue el grupo que se reunió. No basta con que yo referencie en papel membreteado que la reunión fue de Asoviejito, sino que hay que especificar qué parte de los grupos de Asoviéjitos fueron los que se reunieron. Ahora, cuando ustedes vayan a redactar esta parte, miren cómo se hace. Luego de que ya tienen ustedes hecho el membrete, miren cómo se muestra ahí en la imagen que yo les estoy proyectando, van a dar dos enters, dos interlíneas, se llama eso, y proceden a escribir centrado en el documento, en mayúscula sostenida, con negrilla y en fuente tamaño 14. Van a escribir de qué carácter es la reunión y van a escribir cuál es esa parte, ese grupo de personas que se está reuniendo, cuál es ese comité que se está reuniendo. Supongamos que fuera nuestro comité, el que creamos ahorita, Asojóvenes, y que la reunión fuera de carácter extraordinario porque llegaron y de repente, ¡prum!, dieron la orden desde arriba de que ya todas las personas pueden salir y nosotros estamos preocupados por crear la campaña. Entonces, reunión de carácter extraordinario y colocamos así, reunión extraordinaria. No se coloca carácter, sino reunión extraordinaria. Entonces, colocamos Asojóvenes, socios Asojóvenes, integrantes Asojóvenes o Asojóvenes. Cualquiera de esos elementos podemos colocarlos, ¿ok? Asimismo, cuando ya nosotros hemos colocado esta parte, que se llama el carácter de la reunión y el nombre del comité que se está reuniendo, entonces viene el segundo elemento a tener en cuenta dentro de este esquema. ¿Cuál es ese elemento, profe? Vamos a colocar la identificación del documento. Esa identificación del documento se hace con la palabra acta. Así como lo hacíamos con la palabra certificación, así como lo hicimos con la palabra constancia, así como lo hicimos con circular, como lo hicimos con memorándum, bueno, aquí también lleva un título ese documento. Y al igual que las circulares, las actas también llevan un consecutivo. Y ese consecutivo se lleva por años, ¿vieron? No es que yo voy a seguir el consecutivo de por allá de 1950 cuando se formó la empresa, todavía estamos, no. Anualmente se hace apertura a un consecutivo. Desde el primer evento que se lleva en el año, supongamos que se llevó 2 de enero, bueno, desde ese mismo día arranca 001 hasta el último evento que se lleve, que se llevó a cabo el 31 de diciembre a las 12, se llevó un acta de comité de socios para mirar si se cumplieron o no los estándares de ventas de la compañía. Bueno, esa acta tiene que llevar ya el último número de correlativo de ese o consecutivo de ese año, ¿ok? Entonces, ¿cómo se hace? Al igual que con la línea anterior, también se hace en mayúscula sostenida y también se hace con negrilla, también se hace centrándolo y se le coloca el consecutivo que corresponda. ¿De dónde van a obtener ustedes ese consecutivo? Mirta, ¿de dónde obtienes el consecutivo del acta si tú entras a trabajar la semana que viene a una empresa y te toca hacer un acta? ¿De dónde vas a obtener el consecutivo?
¿Me escuchaste? No es del año, profe, Dime, mijita. del año. Del año. Pero ¿y de dónde vas a obtener ese consecutivo? Tú estás entrando a trabajar, la semana próxima entras a trabajar y lo primero que te toca hacer es un acta. ¿De dónde vas a obtener el consecutivo? Debo preguntar ¿Cómo? por qué año va. Claro, eso. Vas a preguntar en la empresa por qué número de consecutivo, por qué año van, no, por qué número de consecutivo van en ese momento con los documentos. ¿Se acuerdan que les he dicho, no? Siempre que ustedes entren a trabajar, dime, Fran. Y no se puede, o sea, eso no se deposita de forma electrónica, o sea, una base de datos, por ejemplo, una carpeta organizada, actas, En teoría, y cuando tú entres a trabajar, a ti te deben hacer entrega de los archivos físicos y digitales de esa empresa. Pero como no sabes a qué tipo de empresa vas a llegar y no sabes qué tan ordenada sea la persona que estuvo trabajando antes ahí, pues es lo ideal que tú preguntes o revises cuando te hagan entrega de ese componente o de ese soporte. Ahora, yo siempre les indico esto, cuando, me imagino que también a ustedes debieron habérselos indicado cuando les dieron tips. Siempre que ustedes estén en su área de trabajo, cada carpeta que ustedes creen, cada soporte de archivo que ustedes creen de forma virtual, ubíquenle el nombre específico a los documentos de los cuales pertenecen. Supongamos, ustedes tienen una carpeta de actas, entonces la carpeta general le ponen actas. Dentro de esa carpeta, creen unas subcarpetas donde les coloquen el nombre del mes al que corresponde cada una de esas actas que están ahí, si se dio un acta en enero, si se dio otra en marzo, así sucesivamente. ¿Por qué? Hay personas que cometen un grave error y es que comienzan a ponerle nombres que no corresponden o cosas que están de acuerdo a como en ese momento tengan el estado de ánimo la persona. Entonces llegan y colocan frutica, corazoncito, ojito, llega Fran, que apenas está llegando a la empresa, y apenas le están entregando el archivo y no sabe que frutica está hablando de actas. Y está Fran como loco, perdido, buscando a ver dónde se va a encontrar el documento. Entonces, lo primero es que ustedes, siempre que creen su archivo, deben colocarle el nombre específico al cual pertenecen esos documentos que están ahí. Y lo otro, que siempre que ustedes lleguen a un puesto nuevo, apenas le hagan entrega del archivo digital o del archivo físico, ustedes siempre deben preguntar cuáles son los consecutivos que se llevan, qué documentos están llevando consecutivos, porque acuérdense que no todos llevan consecutivos. Acuérdense que los únicos que son obligación ponerle un consecutivo es la circular y el acta. Los demás es opcional de la empresa si se los colocan o no se los colocan. Ustedes entonces deben preguntar. ¿Oíste, Fran? Siempre que van a entrar a trabajar. Para eso es la inducción. No les dé pena preguntar cuando ustedes estén en su momento de inducción al interior de la empresa. Entonces, dentro de ese mismo esquema, cuando ustedes están trabajando, también se van a encontrar con la parte que se le denomina encabezamiento. Miren que ya tenemos, ¿no? La parte del membrete, miren que ya tenemos el área donde se anuncia el carácter de la reunión, ya tenemos la identificación del documento. Ahora viene una área que se le llama el área de encabezamiento. ¿Qué vamos a encontrar nosotros en esa área de encabezamiento y qué debemos nosotros tener en cuenta ahí? Bueno, ahí nosotros lo primero es que todo encabezamiento siempre va a llevar fecha, hora, lugar, asistentes, invitados, ausentes. Siempre le vamos a colocar el mismo encabezado. Eso siempre lo van a colocar en mayúsculas sostenidas, siempre lo van a colocar en negrillas y esas palabras deben culminar siempre en 2 puntos. Siempre lo van a hacer de la misma manera. ¿Cuándo no van a ubicar invitados ausentes? Cuando son actas de eventos. Ahí no lleva ni invitados ni lleva ausente, a menos que el evento así lo requiera. Si tenemos personal fuera de la institución en la que se está llevando a cabo el evento protocolario y tenemos un invitado, entonces lo colocamos
aquí en este esquema, ¿ok? Pero si es un acta de socio, es un acta de comité, es un acta de consejo administrativo, siempre va a llevar la misma escala. Puede tener invitados y debemos especificar si alguno de los socios no se presentó, porque eso hay que dejar registro. Y si esa persona justificó o no justificó su ausencia. Eso hay que establecerlo ahí, porque hay que llevar un orden de esas reuniones. Entonces, en la fecha que se pone, profesora, se pone la fecha en la que se está llevando a cabo el evento. Si yo voy a redactar el documento hoy, 1 de septiembre, pero el evento se dio en el día de ayer, entonces la fecha que coloco, ¿cuál es? Chicos, ¿quién me responde? La de ayer, profe. La de ayer. El día. La del día en la que se está llevando a cabo el evento. Esa es la que voy a colocar ahí. La hora. ¿Se acuerdan que un acta es un documento que se está redactando de algo que ya ocurrió? Entonces, cuando ya yo la voy a transcribir, yo voy a colocar a qué hora se inició y a qué hora finaliza. Profe, si es un acta de eventos, también se hace lo mismo, se estipula así no se dé, porque en los eventos suele pasar, y si es a nivel de institución educativa más todavía, se pacta para que comience a las 7 de la mañana y son las 8 y todavía no ha comenzado. Entonces, pero se estima más o menos un tiempo. En el caso de las actas de reunión de ese comité, ahí sí se especifica a qué horas inició y a qué horas culminó esa reunión. Se debe establecer. Se debe establecer en qué lugar se está llevando a cabo. Profe, si se está dando dentro de la misma empresa, igual hay que colocarlo, sí, porque hay que colocar si se dio en la sala de juntas, si se dio en el salón de eventos, si se dio en la oficina presidencial, si es, por ejemplo, en el caso de una reunión de consejo académico del colegio, si se llevó a cabo en la oficina de la rectora, si se llevó a cabo en la sala de profesores. Eso hay que establecer en qué lugar se dio. Entonces se coloca, si es dentro de la empresa, entonces se coloca al interior de las instalaciones de la empresa en la sala de juntas. Ahí se coloca, se especifica. Y se deben colocar los asistentes, pero miren qué pasa con los asistentes. Miren cómo se maneja esta parte. Se colocan los que tienen jerarquía administrativa. ¿Por qué no se pueden poner absolutamente todos los asistentes aquí? Porque supongamos que si es nuestra cooperativa o jóvenes y supongamos que tenemos 80 asistentes a la reunión, no vamos a gastar cuántas hojas teniendo esquema. Entonces, lo que se hace en ese caso es que se lleva un libro de control o una hoja de control de asistencia. A este documento, al acta, se le anexa una hoja donde aparecen los nombres de todas las personas que están convocadas a la reunión y al frente de ese nombre se ubica una raya para línea de firma, para que ahí firmen las personas que fueron asistiendo a esa reunión. Así se hace. Y entonces, profe, ¿a quién se colocan aquí? Se coloca al presidente, al coordinador, al secretario, a todos los que tengan orden jerárquico. Si es, por ejemplo, a nivel de consejo académico de una institución, la rectora, la coordinadora, ¿ve? El representante de los estudiantes, el representante de padres de familia, se establece aquí los que tienen orden jerárquico. Profe, ¿y cómo se ubica? Se ubica de acuerdo al orden jerárquico y manteniendo un esquema de orden alfabético. Así se coloca. Si es consejo académico, entonces de primero, rector o rectora, son los primeros que deben ir. Si es en nuestra asociación, se coloca entonces al presidente o a la presidenta de esa asociación. Ahí. Y ahí siempre debe ir la secretaria, porque la secretaria tiene que estar siempre en todo lo que tiene que ver con este tipo de reuniones. Siempre en ese espacio de asistentes va a estar ubicada la secretaria. Los invitados, como les decía, es ese espacio y se debe establecer cuál es el cargo o cuál es la profesión de esa persona que se invitó.
¿Por qué está ahí? Y cuando son ausentes, entonces también se deben especificar si esa persona presentó o no presentó excusa. Ahí se coloca, se encontraba ausente y se debe especificar, se debe colocar, porque si la persona indicó o no que se iba a ausentar de la reunión, si presentó excusa, como se le denomina dentro de ese esquema. Asimismo, dentro de ese esquema, cuando nosotros estamos trabajando, nos vamos a encontrar con un área que se llama la orden del día. Aquí voy a hacer una pausa. Miren que yo primero les estoy explicando poquito a poco cada una de estas partes que lleva el documento. Miren que yo todavía no les he mostrado todavía ningún ejemplo hecho y les he dicho deben redactar así, deben redactar así. Miren esto cómo se maneja aquí y nada. Hasta el momento les estoy diciendo es cuáles son esos elementos que llevan esas actas y qué deben ustedes tener en cuenta a la hora de redactar cada uno de esos elementos, ¿ok? Entonces, ¿qué hemos indicado hasta el momento? Hemos indicado cómo es el carácter de la reunión, el nombre de ese comité, hemos indicado cómo es la identificación o tipo del documento, cómo debemos escribirlo, y hablamos de ese segmento que se llama el bloque del encabezamiento del documento, que es donde va la fecha, la hora, el lugar, asistente, invitados. Ahora, hago una claridad acá. Solamente las etiquetas de fecha, hora, lugar, asistente, invitados y ausentes son las que van en negrilla y en mayúscula sostenida. El contenido que estas llevan se hace solamente con la mayúscula inicial y no lleva negrilla. ¿Oyeron? Solamente las etiquetas de las palabras que yo ahí les muestro de fecha, hora, lugar, asistente, invitado y ausente son las que van a llevar mayúscula sostenida y van a llevar negrilla. ¿Oye? Ahora viene el bloque que se le denomina la orden del día. ¿Qué es eso de la orden del día, profesora? La orden del día es un espacio dentro de las actas donde se especifica para qué se reunieron y qué van a hacer en esa reunión. Toda orden del día siempre arranca con la verificación de quórum. Profe, ¿qué es eso de verificación de quórum? Para que una reunión se pueda llevar a cabo, siempre tiene que estar la mitad más uno, porque si no, la reunión no se puede llevar a cabo porque las decisiones que ahí se tomen no van a tener entonces validez administrativa. Profe, ¿cómo que la mitad más uno? Supongamos que nuestra asociación de asojóvenes tiene 50 miembros. Nosotros tenemos 50 jóvenes que son integrantes de esa. O sea, la mayoría, bro. Exacto. Entonces, de esos 50, para que nosotros podamos llevar a cabo la reunión, debe estar mínimo 26 personas reunidas, es decir, la mitad de los socios más un socio más. A eso es a lo que se indica que haya quórum. Y lo primero que se hace siempre que se va a llevar a cabo una reunión de comité, siempre que se va a llevar a cabo un acta, todo lo que tiene que ver con esquema es la verificación del quórum, excepto cuando es un acta de evento protocolario. Ahí sí no, porque ahí no es necesario comenzar a llamar a lista, porque imagínense cuánto tiempo tardaríamos llamando a lista si fuera en un colegio como en el San Juan del Córdoba. Y tenemos en el patio del colegio a toda la jornada de la mañana porque vamos a llevar a cabo la celebración del Día del Niño. ¿Ve? Entonces, pero en este tipo de eventos de lo que tiene que ver con actas de comité, actas de carácter administrativo, actas de socios, ahí sí se hace verificación de quórum. El segundo punto que también siempre está en el orden del día es la lectura y aprobación del acta anterior. Siempre se lee, se hace la lectura del acta anterior, esa que Mirta llegó y escribió muy diligentemente, y llega el presidente y revisa y se da cuenta que no tiene errores ortográficos, se da cuenta que el documento cumple con todas las características y entonces llega y la firma. Ahí es donde esa acta queda aprobada.
No quiere decir que porque un documento, una reunión se llevó, se transcribió el acta, ya el acta está aprobada. El acta se aprueba es cuando el presidente de ese comité o los socios la leen y la aprueban y la firman. ¿Cuándo está aprobada? Cuando ya tiene la firma. Si Mirta se equivocó y colocó ahí algo que no debía colocar a la hora de transcribirlo, entonces esa acta queda sin aprobación hasta una nueva reunión, y en la nueva acta que ella entregue debe establecer que no se pudo aprobar porque presentaba errores técnicos o de transcripción. ¿Ves? Lo que yo les explicaba ahorita. Que por eso es que ustedes deben tener tanto cuidado cuando están haciendo la redacción de este tipo de documentos. ¿Cómo hace uno el esquema de la orden del día, profe? Lo primero, la palabra orden del día la van a colocar en mayúscula sostenida, la van a colocar en negrillas y siempre va a ir ubicada en el lateral izquierdo. ¿Sí ven? Aquí, donde yo estoy ubicando, miren en su equipo y ahí se darán cuenta lo que yo les estoy proyectando. Siempre lo van a hacer del mismo. Y la enumeración, es decir, los eventos que se van a llevar a cabo durante la reunión siempre los van a hacer en números arábigos, los que nosotros utilizamos para las matemáticas, 1, 2, 3, 4, 5, el número de eventos que se vayan a llevar. Profesora, ¿tiene un límite? No, no tiene un límite. Va a estar centrado de acuerdo a las necesidades que tenga la reunión que se vayan a llevar a cabo. Y aquí ustedes van a especificar paso a paso todo lo que se va a hacer en esa reunión. Lectura, quórum, propuestas, escuchar a los socios, exposición de los hechos, todo, absolutamente todo lo que se vaya a hacer durante la reunión, entrega de informes y balances contables, porque resulta que están en una reunión de comité donde están mirándose si se cumplieron los estándares de venta. Entonces, cuarto punto, entrega de los balances de contabilidad para verificación de los estándares de ventas. Entonces, eso se establece ahí. Y se tiene que establecer, cuando ya Mirta vaya a redactarlo, ella tiene que decir ahí, todo paso a paso, quiénes van a entregar esos balances de contabilidad. Una vez ya culmina esa parte, entonces supongamos que palabras del señor presidente, palabras del jefe de ventas, del coordinador de ventas, todo eso se debe establecer, palabras, intervención, votación, todo, paso a paso, uno a uno, y cada uno de esos elementos que se lleve a cabo en esa reunión se debe especificar aquí en la orden del día, uno a uno, no se definen, sencillamente se mencionan, como si nosotros estuviéramos dando los subtítulos de una información. Igual se hace aquí, solamente se menciona. La orden del día es para mencionar. Por eso es que ustedes ven que cuando uno estaba, ustedes se daban cuenta que cuando ustedes estaban en el colegio y se llevaba a cabo un evento, la secretaria comenzaba a leer orden del día, himno nacional, entrada de los estudiantes, oración del día, lectura, poema, no sé qué, y después era cuando comenzaba desarrollo, y otra vez volvía a leer himno nacional, y ahí sí comenzaba a desarrollarse el evento. O sea, una cosa es leer todo lo que se va a llevar a cabo, y eso lo hacen las secretarias o los secretarios, y posteriormente, entonces, cuando comienza a desarrollarse como tal el acto, ¿ok? Vamos a dejar aquí, en este puntico por el día de hoy, yo voy a pasar esto así tal cual como está al grupo, esta parte para que ustedes puedan sacar sus apuntes. En el día de mañana vamos a ir terminando con el otro esquema para poder trabajar los ejercicios mañana y pasado mañana. Lo vamos a ir haciendo con calmita porque la intención es que ustedes aprendan a hacer el documento. No es la intención es que ustedes vengan y me escuchen aquí y yo les haga unas que otras preguntas con respecto a lo que estamos trabajando y con respecto al documento, sino que la intención es que ustedes aprendan a hacer este tipo de documentos, que cuando ustedes estén en su área laboral y les toque trabajar con un acta, les toque hacer un acta de comité, les toque hacer un acta de evento, ustedes tengan el manejo pleno de este documento. Entonces, mañana yo voy a continuar con todo lo que tiene que ver con esta parte de las actas
para que entonces ustedes ya pasado mañana, desde mañana comenzamos un ejercicio, como les dije, vamos a trabajar un acta de comité y vamos a trabajar un acta de evento, porque los esquemas son totalmente diferentes, ¿oyeron? Bueno, chicos, ha sido un placer tenerlos hoy acá trabajando. Los espero mañana, sin falta a la misma hora, para que continuemos con esta parte. Si tienen alguna duda o alguna inquietud, por favor, me la indican. A veces me preocupa que no les escucho hacer preguntas a menos que yo se las haga. Es la única forma de escucharle la voz. Entonces, por favor, si tienen alguna duda o algo, les agradezco que no se la callen. Prefiero que la exteriorice. ¿Oyeron? Cuídense mucho, que mi Dios me los bendiga, que pasen una feliz noche.